sé que tienen tanto de culturales como Nat Geo o Discovery, que todo el mundo supone que son superculturales, pero si van a verlos es sensacionalismo, es el tigre esperando comerse la gacela, es el tabú latinoamericano, o sea, el tipo más extraño y troglodita latinoamericano mostrado como exótico para el mundo, es la masacre que hubo en la última, el último baile narco, y eso lo llamamos televisión cultural y son los mismos, y tenemos los mismos de película, y tenemos los mismos de eso, y compramos el paquete de 20 canales, porque ellos si no compran uno, no compran el resto. Entonces la gente no es que vea CNN, es que viene en el paquete. La gente no es que vea todos los canales de HBO y todos los de cine, o sea, tenemos cine, Movie City 1, 2, 3, 4, 7 y nos toca, eso viene en el paquete incluido. Y eso que está haciendo que la televisión infantil, la televisión cultural y la televisión de ficción está siendo formada por un monoteísmo y nadie le parece eso anormal. Y esto pasa de Canadá a Chile, idéntico, incluido Brasil. O sea, de alguna forma tenemos que pensar que por ahí se están formando cerebros cognitivamente y que habrá que ponerle cuidado. Cuarto punto, la televisión otra, llamémosle una cosa, todavía no me meto con lo público. La televisión, digamos que hay otra televisión a la televisión monoteísta y a la televisión globalizada. Esa otra televisión tiene sentido si alcanza a generar un valor distinto. Entonces, ¿cuál es el valor distinto de eso? De pronto no es la técnica clip, de pronto no es el monoteísmo, de pronto no es todo ese tipo de cosas, sino que es el generar vínculo cultural, en poner en valor al ciudadano y en poner en valor lo popular localizado nuestro. O sea, alejarse un poco del pop y entrar al popular. Eso es un poquito lo que tiene que hacer la otra televisión, vincular al ciudadano, conectarlo con su lugar cultural y generar desde ahí unas referencias de reconocimiento de lo popular. Quinto punto, de aquí ya entro un poquitico a disentir de muchas cosas. La televisión que importa técnicamente hablando en términos de televidente no es la informativa. Nosotros le ponemos demasiado cuidado al informativo, pero la televisión que más se ve en todos los consumos de televisión mundiales y locales es la televisión que podríamos llamar de entretenimiento y de ficción. O sea, donde hay un espacio para luchar que se deja totalmente al mercado y totalmente al modelo norteamericano es en el entretenimiento y en la ficción. Y ahí lo dejamos libre y es como si fuera un espacio ideológico también. Segunda, me parece que es una perversión de pensar que en el entretenimiento y en la ficción no hay ideología, o como tampoco hay ideología de la técnica y los formatos. Me parece que ahí hay un segundo elemento. Entonces me parece que hay que comenzar a pensar que la televisión sobre todo se consume donde no es información, y que ahí hay que comenzar a pensar otro elemento. Sexta idea de televisión. Yo creo que lo más grave que le pasó a la televisión pública en América Latina por lo menos es que por alguna extraña razón, cuando se habla de público, inmediatamente dice igual educación y cultura. Y yo creo que eso es un lastre, o sea, porque es como si lo público fuera para educarse, para utilizarse. Lo público no es para divertirse, lo público no es para pasarla bien, lo público no es para hacer otro tipo, para conversar, lo público tiene que ser para educarse y para utilizarse. Entonces, ¿por qué a la educación no le pedimos que vuelva a televisión? ¿Ven? ¿Por qué no le pedimos a la cultura que sea entretenida? No, es la televisión la que tiene que ser la súbdita de ese tipo de cosas. Y por eso hemos hecho muy mala televisión pública y muy mala televisión educativa y muy mala televisión cultural en general. Pues porque estamos tratando de cumplir unas cosas que no sabemos. Los que hemos hecho televisión sabemos que siempre que negociamos con una persona experta en educación, perdemos. El tipo nos dice que así no se hace, así no se dice, así no se establece. No, porque tenemos que hacer televisión. Pero yo tengo que contar una historia. No, pero tengo que usar la palabra, por favor, autoaprendizaje cognitivo en competencias ciudadanas para la integración de la sociedad. No joda. Así no se hace televisión. Así no se hace televisión. Tengo que hacer televisión primero y después hago cultura y educación. Pero déjenme hacer televisión primero. Y es una cosa que no hemos luchado para eso. Luego, en parte de eso, la televisión pública hemos fracasado por una razón fundamental, porque nos da pena decir lo que somos televisión militante. Entonces pasamos todo el tiempo escondiendo como que es que somos públicos, pero es que somos del gobierno, pero es que no hablamos del gobierno, pero es que sí, pero es que no.
Entonces al final terminamos siendo un híbrido que no sabemos ni qué carajos es. En cambio, por ejemplo, en la educación nunca decimos esta educación es pública y el gobierno no tiene nada que decir, no, esto es público y este gobierno quiere que la educación sea así y así, porque este gobierno piensa así. La cultura es pública y yo quiero que haga cultura desde este gobierno así y así. Televisión, no, televisión higiénica, no, nosotros hacemos, y al final no hacemos ni gubernamental ni de ningún tipo de cosas, con lo cual también fracasamos por ese tipo de lado. Octavo lugar, yo creo que el asunto es menos técnica y más pasión como en el fútbol. Yo creo que el asunto es cómo generamos protagonismos locales y cómo generamos formatos televisivos locales. Yo creo que el asunto de creación es cómo nos movemos en la creación de formatos y cómo le damos protagonismo al ciudadano. Creo que ahí es donde está el reto para nosotros. Generar formatos para generar protagonismos ciudadanos, y que eso es lo que yo he llamado, cuando hablamos de introducción, culturas bastardas, ya voy a explicar eso, y ciudadanía celebrities. Este es como el marco teórico, que no es teórico, es un... Ahora entro a hablar de Telesur porque pues ya se me invitaron, yo voy a cumplir con lo que me invitaron, no le temo al elemento. Y en Telesur, ¿qué tengo que decir? 5 cosas para decir. La primera, creo que en contenidos hay que celebrar todo lo que ya dijeron esta mañana. En contenidos, Telesur demuestra que hay otra realidad, demuestra que otro mundo existe, demuestra que hay una cosa que no pasa por donde pasan normalmente las pantallas. Demuestra que, por ejemplo, existe Bolivia, demuestra que existe el sur, demuestra que también hay cosas que pasan en África, demuestra que hay otro mundo posible, y demuestra que también hay otras verdades frente a las otras verdades que nos cuentan. Y eso ha sido excelente. Afirmo todo lo que dijeron esta mañana. Es la lucha por la verdad, es la lucha por el relato, es la lucha por echar el cuento, es la lucha por darle voz a la palabra, darle valor a la palabra, es la lucha por descubrir lo propio, y es la lucha por la politización de las noticias. Solo éxitos, y ahí estoy feliz. Y es una necesidad, casi que debe ser obligatorio verlo para ver la otra parte que no me toca. Segunda cosa que estoy de acuerdo con Patricia, que esta mañana dijo en la videoconferencia, y que estoy de acuerdo con Telesur, y es que yo creo que hay que hacer televisión militante. O sea, yo esa cosa de que no somos objetivos, somos neutrales, esta es toda la verdad, me parece que no tiene sentido. Y me parece que, como lo decía Patricia, los medios privados militan en un concepto de libertad de expresión que está relacionado con la libertad de empresa, que depende de una sociedad de mercado de libre competencia donde ellos pueden hacer negocios. Ellos militan en eso y lo hacen totalmente de frente y todos lo reconocen. Solamente que lo que pasa es que a eso lo llaman libertad de expresión. La libertad de negocio es libertad de expresión, pero militan en eso, por eso apuestan siempre por modelos de sociedad donde la libertad de empresa sea lo que mire, y por eso para ellos la mejor ley de medios es la no ley. Entonces, ¿por qué está tan de mal decir que uno milita en otro modelo de sociedad o en otro modelo de libertad de expresión, en otro concepto de libertad de expresión y en otro concepto de entender el mundo y en otra lectura del mundo? Entonces me parece que hay que rescatar el término militante. Hay unos que militan, por ejemplo en este caso sería militar en el modelo imaginado por el comandante Hugo Chávez, es la militancia, y militando por el modelo imaginado por Néstor y Cristina Kirchner. Pero también en Colombia nosotros militamos en el modelo propuesto por Álvaro Uribe Vélez. O sea, estamos militando, o sea, que en alguna forma la televisión pública de Colombia también milita, y milita en la ideología de Álvaro Uribe Vélez. Entonces también estamos diciendo lo mismo. Pero también podemos militar en otras cosas, podemos militar en los derechos humanos, podemos militar en el medio ambiente, podemos mirar la agenda de género, ese tipo de cosas. En las dos cosas estoy de acuerdo con Telesur. Tercera cosa que estoy de acuerdo con Telesur es en todo lo que son politización de la información. La información no es neutral, hay que politizarla. O sea, el lugar de lectura es político. En lo que se pelea es el lugar de la enunciación. Desde donde se enuncia el discurso es la pelea que hay que dar. Y en ese sentido la información, el análisis y los debates lo ha hecho perfectamente para ese tipo de cosas. El cuarto punto, y aquí es donde comienzo a diferir, ese es mi punto de diferencia con Telesur, es que es un canal de información, pero a mí me parece que
le ha faltado, puede ser por historia o por lo que sea, atrevimiento estético y de formatos para transformar la manera de narrar. Me parece a mí que es como si los formatos no tuvieran ideología. Como que si el formato es todas las presentadoras deben vestirse igual, todos los noticieros del mundo deben ser iguales, todos los formatos deben ser iguales, todas las temporalidades deben ser iguales. Se comienza copiando el modelo CNN, pero se parece a eso con otro contenido. Entonces hay una decisión que respeto y comparto en el sentido que hay que tomar una decisión, pero me parece que el sur es diversidad de formatos y parte de lo que es América Latina y el sur es que somos diversos y que cada comunidad se mira distinto y que no basta con informar en Bolivia si no tenemos en cuenta que en Bolivia es más lento para la información porque se construye distinto y que en Argentina es más culturoso y narrativo y hablado y que en Colombia somos más, digamos, corporales y que cada país tiene como unas estéticas propias que deberían de recuperarse tanto en el vestuario como con la puesta en escena de ese tipo de cosas. Y para mostrar que esto es cierto, lo que estoy diciendo, que me parece que es fundamental, lo hago en una cosa que ha hecho bien Telesur. Cuando busca formatos nuevos, logra éxitos. Voy a nombrar 4 o 5 formatos. De zurda con Maradona. Ese programa, si lo vemos televisión, es como malo. O sea, Maradona no sabe ni hablar, es como que se demora. Pero ese es un grande. Y cuando él logra decir la frase, dice la frase que toca y todo el mundo lo cita. O sea, cuando él dice el Mundial de Fútbol 2014, él hablaba cada noche y todas las televisoras del mundo reproducían lo que decía Maradona. Tocaba esperar lo que iba a decir, porque es un personaje auténtico y no pasaría un casting. O sea, no pasa ningún casting, o sea, porque no es fluido el lenguaje, no mira la cámara, a Víctor Hugo, no es bonito, no. Pero el tipo hacía el de zurda un programazo y todo el mundo tenía que citarlo. Cito un segundo, después Víctor Hugo usó solo la Copa América de chilena, también espectacular. Ahí Víctor Hugo con su voz iba hablando, pero iba poniendo temas, tenían invitados, armaban una cosa que no parecía un programa de televisión igualito a los que van 20 personas a gritarse encima de la cara a todos y que nadie entiende de qué gritan y que arman exactamente lo mismo. Cuando un programa de televisión invita a mucha gente, pero no tiene nada que decir. O sea, en este programa invitaban 2 y con esos 2 bastaba y listo. Entonces de chilena, que también es una buena invención para Copa América, uno que me encanta, los nuestros, de Paco Ignacio Tabillo. Vea, eso es la televisión de verdad. Este muchacho es un señor de la inteligencia, Paco Ignacio Tabillo. No tiene que vestirse como presentador, no tiene que empezar con una camiseta, hay veces medio sucia, fumando un cigarrillo, pero le va contando unas historias. Yo creo que el pobre camarógrafo va a sufrir mucho porque tiene que seguirlo y él se baja, dice: aquí venden estas pupusas. ¿Y usted sabe qué es la pupusa? La pupusa es una cosa que se inventaron para comer los pobres en Salvador y Honduras. Le cuentan una historia toda bonita y uno queda todo contento y se come su pupusa y sigue. No, pero lo que vinimos fue hablar de Monseñor Romero, se va a buscar a Monseñor Romero y uno va con él y está pensando y está pasándola bien y está aprendiendo y está gozando y eso, qué maravilla. Y fuma en televisión y chorrea en televisión y no mira la cámara y hace humor. Es una maravilla de programa. Causa Justa de Piedad Córdoba, también lo mismo. Un camarógrafo y una señora que van allá y se encuentran con los pobres afectados de derechos humanos y charlan de cómo va la vida, así, cómo van, cómo sobreviven, dónde está la dignidad de la gente, cómo está ahí. Televisión es prolija para eso. Y uno que se volvió ícono por anacrónico, que es Lo Cierto, con Walter Martínez. Esa vaina, ningún profesor de televisión de una universidad lo aprueba. Sí, ¿cómo vamos a probar esto? Un mapa que no es de Google, sino un mapa de esto, y el tipo lo señala con una vara, pero el tipo te arma un mundo, te hace una explicación con conocimiento, con autoridad cultural. Y están los documentales de Telesur que son buenísimos, y son reporteros, o sea, te das cuenta, donde se desmarcaron de los formatos, las estéticas constituyen alternativas propias desde donde conseguir una mejor enunciación del relato. ¿Qué tienen en común? Me quedan 2 minutos según mi lista. ¿Qué tienen en común estos formatos? 1. Trabajan con personas que tienen autoridad cultural y política en América Latina. Ojo, no con presentadores de televisión que leen teleprompter.
Personas con voz propia, pensamiento propio, cabeza propia, cuerpo propio. Eso es una diferencia. Eso no lo encontrarán en CNN ni en ningún otro canal. Porque a ellos no les gusta tener gente que toca, que no siga el libreto. Son personajes sin libreto. Segundo, son formatos sucios y espontáneos como en América Latina. O sea, no son formatos todos prolijos, espectaculares, claritos, limpios. Y eso hace que sepan la grasita nuestra, lo que nos gusta comer. Sí, si uno viene a Ecuador no quiere ir a comerse una humita, pero grasienta. O sea, parte de lo que nos daban aquí en el refrigerio es que uno no sabía cómo comer elegante esa vaina. Eso no debemos ser sucio, colesterol, ese tipo de cosas. Y lo otro, que piensan la política desde lugares distintos, desde el fútbol, desde la comida, desde el mundo de la vida, desde la literatura, desde el humor, desde la joda, desde lo popular. América Latina no habla de política, piensa la política en todos sus campos. Y esto hace una diferencia que es radical para ese tipo de elementos. Por eso, esa es mi conclusión, tenemos que meternos con más formatos y ojalá me encantaría comenzar a ver ficción Telesur también, porque hoy las noticias son ficción y hay que comenzar a contar de la ficción hechas a los latinoamericanos. Entonces, mi conclusión, las estéticas y los formatos también tienen ideología. Muchas gracias.